tema de cambio climático e impactos sociales, agrarios y ambientales. Ya estamos sintiendo Vamos los a efectos del observar cambio climático. un videíto Olas de antes calor de intensas, empezar. temporadas de incendio más largas, sequías e inundaciones. Los impactos de un planeta más cálido nos rodean. Y a medida que las temperaturas globales continúen aumentando, experimentaremos aún más cambios en nuestro planeta. Una nueva investigación de la NASA sugiere que, con las altas emisiones de gases de efecto invernadero, veremos disminuciones en el rendimiento global de los cultivos de maíz a partir del año 2030. Es probable que los patrones cambiantes de las lluvias, las temperaturas más altas y el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera afecten dónde y en qué cantidad se podrán producir cultivos básicos como maíz, soja, trigo y arroz. Utilizando múltiples modelos de supercomputadoras de alta precisión, los investigadores proyectaron las condiciones globales futuras, basándose en las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos resultados se introdujeron en modelos que simulan cómo los cultivos responden a cambios en factores como las lluvias, la temperatura y el dióxido de carbono atmosférico. Al utilizar múltiples modelos virtuales, el equipo pudo comparar los resultados y tener más confianza en sus hallazgos. En general, el maíz y el trigo mostraron los resultados más claros. De los años 2069 a 2099, los rendimientos mundiales de los cultivos de maíz podrían disminuir un 24%. El maíz se cultiva en todo el mundo y se siembra en grandes cantidades en países cercanos al Ecuador. El aumento de las temperaturas en esta región producirá estrés en las plantas, lo que conducirá a un menor rendimiento de los cultivos. Por otra parte, el trigo crece principalmente en zonas más templadas, como el norte de Estados Unidos y Canadá, las llanuras del norte de China, Asia Central, el sur de Australia, Europa y Rusia. Temperaturas globales más cálidas y una mayor cantidad de dióxido de carbono atmosférico podrían aumentar el rendimiento de los cultivos de trigo hasta en un 17%. Sin embargo, estos aumentos probablemente se estabilizarán para el año 2050, aproximadamente. Es probable que los cambios en nuestra agricultura global ocurran relativamente pronto, incluso en escenarios en los que limitamos significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuanto más comprendamos cómo cambiarán nuestros sistemas alimentarios mundiales en un clima más cálido, mejor preparados estaremos. Muchas veces los gobiernos, las autoridades, los organismos que tienen que ver con este tema hacen de vista gorda, porque al mismo tiempo que nos causa crisis mundial, crisis de la humanidad, o sea, crisis ambiental, y eso lleva como consecuencia a la crisis de la existencia humana o de las vidas. Esto del cambio climático, entonces en 1948, despuesito que cuando crea, ya las Naciones Unidas, entonces ellos presentan esa preocupación en las Naciones Unidas, no el trabajo investigativo que venían haciendo, monitoreando cómo en el tiempo el clima se iba, es decir, sobre todo ellos medían dos cosas. El uno, la emisión de CO2, del carbono. Entonces, eso es lo que ellos ya recomiendan, diciendo que este problema es por ser un uso adecuado de recursos naturales en el desarrollo económico. O sea, es decir, cuando ya empieza por esos tiempos, empieza a desarrollar la agroindustria después de la Segunda Guerra Mundial, entonces empieza a desarrollar la agroindustria y utilización de agroquímicos. Entonces ellos ya monitorean y dicen no, está mal, o sea, está afectando, entonces, en el desarrollo económico. Entonces, eso presenta el informe, pero en las Naciones Unidas, la mayoría de miembros, o sea, esa preocupación aprueban. Pero, sobre todo en los países, en ese entonces los llamados subdesarrollados, son los que más se preocupan que los países industrializados. Ellos son los que más lograron hacer mayoría y aprueban una resolución indicando que, y además creando un comité para el desarme. Es decir, que la industria que estaba empezando a desarrollar muy grande, y también, sobre todo, la industria de armamentos. La industria de armamentos es lo que más contamina al planeta. En 1999, las Naciones Unidas promueve
con todos estos organismos, porque ellos siguieron trabajando, estas organizaciones, ¿no? Y el comité también. Entonces promueve una conferencia científica, es decir, que no creían lo que decían estas organizaciones. Entonces estos países industrializados no creían y dicen, no, aquí nosotros lo que vamos a creer es a los científicos. Entonces crea una conferencia científica de las Naciones Unidas para tratar sobre este tema. Entonces, para la conservación y utilización de recursos naturales. Estos se dedican el trabajo sobre el uso y agotamiento de recursos naturales en el mundo, en el planeta. Crea otra comisión, pero esta comisión y todos los demás, entonces se empeñan solamente más en la gestión del desarrollo económico y social y nada en el tema ambiental. Porque hasta ese entonces el tema ambiental, como aquí también, le importaba. Porque teníamos nuestros pollos, la lluvia estaba normal. ¿Quién va a imaginar en ese tiempo cómo estamos ahora sufriendo? Nadie se imaginaba. Y la agricultura era natural. Hasta ese entonces, incluso en nuestros territorios, no se utilizaba nada de agroquímicos. Era todo natural. Entonces, estos famosos comités y todo que oficialmente crea dentro de las Naciones Unidas, nada se preocuparon por la conservación y recomendar las Naciones Unidas. Y más, desde ese entonces caen en la corrupción, porque los grandes capitales a estos comités les subordinan y para que no levanten y presenten informes de lo que está ocurriendo en el mundo sobre el tema del clima sobre todo. Entonces, hasta 1968, o sea, Naciones Unidas y nadie es peor, o sea, los países industrializados se preocupaban de la situación. No hicieron nada, no asumieron con seriedad sobre la situación que estaba pasando sobre problemática ambiental en el mundo. Luego ya el Consejo Económico y Social, ya con algunas informaciones, algunas reuniones habían realizado, entonces ellos empiezan, pues este Consejo Económico Social, empiezan a preocuparse y se agrega o pone en el programa que ellos desarrollaban sobre la cuestión social, entonces sobre este tema. Por ahí por 1976, aquí es algo importante de destacar. Sobre todo, uno de los líderes en preocupación en el tema ambiental es Finlandia. Finlandia y luego los países nórdicos como Suecia, Dinamarca, una parte de Rusia, entonces todos ellos empiezan a preocuparse. Y Finlandia fue el primer país en el mundo, por ahí por 1960, crea el Ministerio de Ambiente. Y para que se encargue realmente a trabajar sobre problemática ambiental. Y eso, una de las ministras en la Asamblea General de las Naciones en 1976 presenta ya los impactos ambientales. Sobre todo, ellos no habían monitoreado, habían hecho la evaluación, incluso dónde estaba afectando mucho más. Es bastante curioso. Los contaminadores son la parte norte del planeta, pero los efectos empiezan a sentirse en el sur, en el hemisferio sur empieza a sentirse, en esa parte. Es decir, que como la planeta es así, aquí está norte y acá comienza sur. Entonces, en el norte, ¿cómo se hace? Entonces, de paso al norte, o sea, en el sur, aparece ya los impactos. Empieza ya como a diluirse en poquito más, pasando de norte al sur, entonces en la Antártida comienza a desliirse los hielos en ese entonces. Entonces, los finlandeses presentan muy preocupados, genera un debate, una discusión y al mismo tiempo una divergencia. O sea, ahí dentro se debaten, porque los países industrializados ricos
o sea, no querían, incluso quisieron subordinar para que no presente ese informe en la Asamblea de Naciones Unidas. Pero los finlandeses dijeron, no, aquí nosotros somos serios y nosotros estamos muy preocupados de la situación. Así es que ellos presentan y los ricos se pusieron gritos en el cielo, los países industrializados diciendo que eso no presente porque eso va a afectar los intereses económicos de ellos. Entonces, así la problemática es cosa tan seria. En una convención no aprueba sobre la prohibición de la utilización de técnicas en lo que está causando la modificación ambiental, sobre todo para fines militares, ¿no? Y otros fines hostiles. En conclusión, o sea, todo este tema de cambio climático causa es por guerras. Las guerras, actualmente esas guerras, esos que están viviendo en Ucrania, ahora ya en Israel y Palestina, eso ahí realmente son los que más ayudan al cambio climático. Son los que, imagínense, un montón de energías de fósiles está gastando, porque las guerras son a base de fuego. Son fuegos, y además de eso, para producir esas armas, o sea, están contaminando cuánta cantidad están gastando recursos naturales y contaminación, compañeros. Así es que eso. Y por otro lado, las grandes industrias, las fábricas de químicos, las fábricas de medicina, las fábricas de alimentos, son los que están destruyendo al planeta. Y nosotros a veces ahí, bueno, de paso también pedimos, o sea, consumir menos esas cuestiones que están infundas, ese por debajo viene con brillositos bonitos que están, hasta ahora los Doritos, los Chitos, que no sé cuánto. Esos papeles son los más contaminantes. Esos son los que más utilizan productos, o sea, necesitan productos para que puedan conservar los productos. O sea, esas industrias son las que más contaminan y nosotros, campantes, como nadie no nos educa, somos los que consumimos. Y los que enriquecen son estas industrias a costilla del consumo de la gente y con consecuencias enormes de destrucción del planeta, compañeros. Así es que tanto la medicina como la alimentación incluso está en nuestras manos. Consumir menos industrializados, consumir más nuestros productos que no están industrializados o elaborados con nuestras manos, compañeros. Entonces, eso es, si queremos vivir en este planeta, está en manos de nosotros también, compañeros. Y luego ya este cambio climático empieza a ser ya calentamiento global. O sea, el cambio climático hace ya global. Es decir, que en un lado está impactando, está cambiando el clima, pero eso luego ya por todo el mundo ya nos afecta, ya se hace global. Entonces, calentamiento global, o sea, el cambio climático, entonces ya luego ya hace calentamiento global, empieza ya grande. Pero este calentamiento global, como adelante decía, este señor, era un francés, este francés decía, antes de que la gente se imaginaba, él ya empezó ya a preocuparse. Dijo, vea, al ritmo como estamos empezando a vivir, porque esto al futuro va a ser bien, bien serio. Como ya le digo, nadie es. Entonces la problemática de esto ya, del cambio climático, realmente ya empieza a tener orígenes con la revolución industrial. Sobre todo en 1870, Inglaterra empieza con la industrialización. O sea, industrialización textil empieza en Inglaterra, luego en Francia, el tema ya de la industrialización, invento o sea, después de lo que antes funcionaba los trenes, toda cuestión que funcionaba con carbón, todo eso, empiezan pues a producir motores de gasolina. Entonces, cuando empieza a inventar motores de gasolina,
cambiando y reemplazando lo que eran motores a vapor. Entonces ahí sí empieza la ola industrial en Inglaterra, en Francia, y luego ya se expande, luego ya, después ya Estados Unidos, después Japón, después países nórdicos, ahora China y otros países, ahora hasta aquí en América del Sur, o sea, Brasil es otro de los países también, donde está sentado las industrias de automóviles y todo. Así que este tema, desde hace unos 180 años, empieza pues el aumento de los gases con efectos invernaderos. O sea, efectos invernaderos quiere decir que el CO2 se va y se asenta, se acumula en la atmósfera y eso hace que haga un calentamiento del invernadero. Y se transforma, haga filtro los rayos solares, entonces empieza pues no un calentamiento natural, sino un calentamiento forzado, alterado, empieza pues ya a transformarse los rayos solares, empieza ya a pasar los rayos ultravioletas. Los filtros empiezan a destruirse y empieza a pasar los rayos ultravioletas y empieza un calentamiento no natural, sino ya de manera alterada, exagerado, empieza pues a alterar en los climas. Derretimiento empieza como a subirse el mar, a cambiarse la temperatura en los mares también. Entonces eso empieza a afectarse. Con el paso del tiempo en el norte de América, Europa y Asia son los que empiezan a sentirse más en este calentamiento global. Cambio de patrones climáticos. El cambio climático es a nivel global, cambios a largo plazo de temperaturas y los patrones climáticos. Esto es grave. Si nosotros ahorita realmente dejando de todo, porque el tema de cambio climático, eso no tiene que ver nada, no está escogiendo si es creyente o no es creyente, si es religioso o no es religioso, eso no está mirando los límites, las fronteras de países ni continentes, nada prácticamente. El tema de cambio, digamos, del clima no está viendo si es una raza, otra raza, ni clases sociales, ni nada, compañeros. Afecta a todo el mundo por igual. Afecta a todo el mundo. Así es que es una preocupación de todo el mundo este tema, compañeros. Es una cuestión, cosas serias este tema. Así es que, si es que empezamos a remediar, claro, tampoco es rápido. Los impactos pueden ser rápido, pero para remediar, para recuperar, pasará años, pasará décadas, pasará siglos, siempre y cuando que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo, compañeros. Causas. O sea, las causas, nosotros ya hemos dicho, son las emisiones de gases de efecto invernadero que cubre la Tierra y retienen el calor del Sol y hace que genere, es decir, la generación de electricidad. Por ejemplo, una de las causas es la generación de electricidad. Lo que ahora, bueno, están empeñados para generación de electricidad, estamos haciendo, cambiando por estas turbinas que mueven a través de agua, ¿no? Hidroeléctrico. Ahora igualmente están en Europa, casi todos los países están desarrollando energía eólica a través de esas enormes aspas que están colocándose y generan. Y dicen que cada aspa produce siquiera 1000 megavatios, esas aspas. Son enormes aspas. Aquí no sé si va a funcionar, no, pero en Europa, en muchos países ya han funcionado. Entonces, estos, ¿no? Y lo que antes, desgraciadamente, antes producía con petróleo. Enormes termoeléctricos funcionaban. Aquí en Ecuador, en Guayaquil, tenía un barco termoeléctrico que estaba produciendo energía para Ecuador. Y ahora está reemplazando todo eso
por plantas hidroeléctricas. Lastimosamente, en cambio, los gobiernos, los que hacen, van robando. Hacen obra, hacen contratos con sobreprecio. Ahí están, no ves ese proyecto Sinclair. Es Coca-Cola Sinclair. Ese, por ejemplo. Hasta ahora no entra en funcionamiento, gastado millones de millones, mal construido, mal contratos, han robado plata, compañeros y compañeras. Ese es el problema. Ahora, ¿qué está pasando en variaciones constantes y duraderas de los patrones de clima en zonas y regiones, provocados debido a la influencia de seres humanos o por interacciones de procesos naturales de la Tierra, el sistema solar y el invernadero? Como ya le vimos ahí, mira, ve esas chimeneas, tremendo quemando, hijo de puta. Y ese es las 24 horas, día y noche están quemando. La industria de papel, eso es increíble. Por eso, cuando decimos, ahora al menos ya, digital, utilizando papeles, ahí estamos ayudando con contaminación. Así sabe estar. Terrible. Yo he pasado por donde están haciendo industria de papeles. He estado igual en esas industrias donde están haciendo. Impresionante, es impresionante. Día y noche pasa así. Imagínense. Al aumento de temperatura este año, dice que el ritmo de calentamiento actual no frena. Es decir, que incluso está acelerando mucho más rápido. O sea, mientras en actualidad la gente somos más, que sería consumidores de energías. Entonces, por lo tanto, o sea, el calentamiento o cambio climático sigue avanzando más aceleradamente. Entonces, si es que siga ese ritmo, o sea, estamos ya a punto de llegar a 3 grados Celsius, entonces eso después, si es que pasa un poquito más, dice que como 8 centésimas, ni sé cuánto, prácticamente este planeta ya puede hacerse un poco ya invivible, ¿no? Sí, entonces estamos ya llegando al punto, casi estamos aproximando al punto, compañeros. Por eso, según los estudiosos, los investigadores sobre este tema, o sea, si es que a ese ritmo nos vamos, en 2030 estaríamos mucho más de lo que estamos ahora, y hasta 2040, 2050 es lo que más o menos diagnostican que la humanidad estaría de pronto viviendo, de pronto en adelante. O sea, realmente es alarmante la situación. Tenemos que irnos adaptando y aprendiendo a sobrevivir en las condiciones que nos vienen. Entonces, ahora ya hay programas que empiezan a hablar de la resiliencia. ¿Qué quiere decir eso? Es ir adaptando a estos cambios. Las consecuencias serán irreversibles en algunas zonas del planeta. O sea, por ejemplo, en África, donde son más zonas desérticas, va a ser más complicado. Entonces, como la gente va buscando los medios, condiciones de vivir, entonces ahí viene ya el problema. Vida combinada entre salud humana y salud de ecosistemas de esperanza en el futuro. Es decir que al momento que nosotros preocupamos por nuestra salud, también tenemos que preocupar de salud del planeta, salud de la Tierra. Casi la mitad de la humanidad vive ahora en las zonas de peligro. Es decir, que estos son los que más del 50% de la humanidad, los que están en las zonas, como le digo, zonas desérticas, son los primeritos que van a sufrir y van a desaparecer, en otras palabras. No, así de sencillo, o sea, no hay otra cosa más. Peligro. Las especies están migrando en busca de condiciones más habitables. Las muertes por inundaciones, sequías o tormentas fueron 15 veces más altas en los países menos resilientes. Es decir, que durante estos años, o sea, ha sido 15 veces más de lo que otros años ocurrían. El riesgo climático no respeta las fronteras nacionales, como de antes decía, ¿no? ¿Qué hacer? Aumentar la capacidad de adaptación y enfrentar los impactos de inundaciones, aumento de estrés por calor. O sea, la gente
En 1896, este señor, que antes se llama Svante Arrhenius, predijo el aumento de CO2 en la atmósfera por quema de combustibles fósiles, que provocaría el incremento de temperatura a nivel global. Luego, en 1958, revelan el aumento rápido de niveles de CO2 en la atmósfera. Es decir, justo coincide con la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo industrial de agroindustria y también de tecnologías y todo lo demás. A partir de ahí, incluso acelerado más rápidamente. En 1970, empiezan un poco ya a tomar en serio, en la década de los 70, debaten ya el calentamiento atmosférico conocido como calentamiento global. Recién, ahí empiezan un poco las organizaciones, por presión de organizaciones, un poco como que toman en cuenta, escriben, pero aplicar y generar una política, nada. En 1988 la ONU crea la Comisión de Estudios de Ciencia del Cambio Climático. O sea, cuando decían eso las organizaciones no oficiales de Naciones, decían, no creo. Dice, si es que dicen los científicos, creemos. Si no dicen, entonces por eso crea, un espacio científico dentro como ciencia del cambio climático en Naciones Unidas. Luego ya para 1990 fijan reglas como referencias de futuras emisiones, como por ejemplo en 1992 la Cumbre de Tierra en Río de Janeiro firman un convenio sobre calentamiento mundial, del cambio climático. Medidas para prevención los efectos peligrosos de cambio climático, que eviten, que disminuyan estas fábricas industriales un 40%, pero nada nace. Luego en 1998 vivió año más cálido, década más cálida del siglo, más cálido de los últimos 1000 años. Imagínense. En 98 es donde ya hay un cambio drástico ya de temperatura prácticamente, en 1000 años. ¿No? Luego, en el 2001, la ONU establece la metodología de protocolo de Kioto. Estados Unidos y Australia no ratifican el protocolo. Es Estados Unidos, Japón, Australia, estos países industrializados, por más que hagan declaraciones, resoluciones de Naciones Unidas, ellos no ratifican. En sus países, en otras palabras, no ponen normas a sus empresas para que bajen la emisión de CO2. En 2009, Cumbre de Copignani, Dinamarca, reúnen los líderes mundiales de 192 países, es decir, los gobiernos. Ahí, en esa convención, tratan el protocolo de Kioto sobre el cambio climático. Ahí discuten, debaten, porque estos otros países que no querían firmar, no querían que sea vinculante. Entonces ahí debaten y discuten, dicen que jurídicamente tiene que ser vinculante para que apliquen, y incluso acuerdan ahí, en 2012 en adelante ya todos los países ricos tienen que disminuir el 40% de la emisión de gases ya de CO2 a la atmósfera. Toda esta discusión, los países, en este caso los países pobres, son los que apoyaron igual nuevamente para que efectivice este marco jurídico que sea vinculante.